Gracias, Mónica. Y gracias a todos por estar aquí. Le doy la bienvenida oficialmente, sobre todo los que están conectándose con nosotros todas las semanas en línea. Yo soy la reverenda Ana Quintana, Rebana, y estoy aquí transmitiendo desde Unity of the Triangle en Raleigh, Carolina del Norte. Gracias por ustedes tener la paciencia de hacer esta presentación, porque no sabemos el plan que tiene Dios con esta charla de hoy, a dónde llegue. Así que, bueno, pues hoy estamos integrados completamente en el estudio de economía espiritual. Hoy es la cuarta lección. A mí siempre me gusta hacer un breve repaso, yo creo que es la maestra en mí, pero hemos estado trabajando con el concepto de lo que es sustancia, la materia prima energética de todo lo que vemos en el mundo físico es la sustancia, y esa sustancia se mueve según nuestras creencias y nuestra fe. Estuvimos analizando cómo la base de nuestra prosperidad viene de poner a Dios primero. Y utilizamos la técnica que usa Unity de la llave dorada, the Golden Key, que si recuerdan es tener la práctica de que no importa la situación, no poner tu pensamiento ni energía en la dificultad, sino ponerlo en Dios. Porque hay un principio, que es el principio número 3 de Unity, que dice que todo lo que está en nuestra mente de alguna manera va a crear lo que está afuera. Y si estamos poniendo todo nuestro pensamiento en la dificultad, pues vamos a seguir manifestando dentro de esa línea, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablando de Cristóbal Colón, ¿verdad? De cómo antes de que Cristóbal Colón descubriera el mundo como redondo, ¿verdad? El resto del planeta, por toda la historia de la humanidad se creía que la Tierra era plana y la gente vivía de esa perspectiva. Y yo lo comparaba que la mayoría de nosotros vivimos desde la perspectiva de lo que hayamos visto en nuestros hogares, en nuestra realidad, y que hemos visto eso como la única realidad, y a lo mejor hay otra mejor realidad para nosotros. Sin embargo, nos toca, como a Cristóbal Colón, ser valientes y explorar. Y yo creo que las personas que estamos dentro de este movimiento de Unity somos personas hasta en cierta medida valientes, porque decimos, nuestra alma dice como que hay algo más. Y nos damos ese proceso de exploración, y esto de la economía espiritual tiene que ver con eso. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de nosotros hacemos con nuestro tiempo. El tiempo que más consumimos es el tiempo en el trabajo, ¿verdad? Y Butterworth dice que eso que tú haces, cómo lo haces y por qué lo haces, va a importar, tiene importancia, ¿verdad? A través del trabajo, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de sentirnos más vivos y más conectados con la vida, como también lo opuesto. Emerson, que es uno de los escritores trascendentales, a mí siempre se me enreda la lengua. Trascendentales, el trascendental, menos mal que tengo aquí a la gente culta de... Bueno, Ralph Waldo Emerson decía que, y lo voy a citar, no importa qué trabajo hagas que sea el tuyo. No importa cuál es tu ocupación, que lo que hagas sea orgánico, que salga de tu ser. De este modo abrirás la puerta por la cual la afluencia del cielo y la tierra correrá para ti. Entonces, Butterworth nos exhorta a examinar nuestra relación con el trabajo y a ver si es algo que realmente tú amas y que te apasiona, como se dice en inglés. You follow your joy, your passion, es lo que te mantiene vivo, o es más bien una forma de sobrevivencia, de yo llevar y poner comida en la mesa, ¿verdad? Yo me acuerdo hace años, cuando yo estaba en el proceso de dar a luz a mi gemelo, estamos hablando ahora casi 15 años, que yo estaba haciendo un trabajo
que no me llenaba completamente, pero yo había tomado un momento dado la decisión de que yo iba a trabajar en el negocio familiar por ser buena hija y por aprender unas destrezas, pero yo siempre eso lo vi como una cosa temporera. Pero los años empezaron a pasar y se sentía como más permanente que temporero. Y yo me acuerdo estando en el hospital, no sé en qué momento, observando al ginecólogo que me atendió a mí para dar a luz, y yo veía a ese señor con esa alegría y ese gozo. Yo me acuerdo pensar en mi interior, ay, yo no me siento así como ese señor. ¿Qué se debe sentir una persona que está haciendo lo que se supone que haga, verdad? Y en ese proceso donde yo pasaron muchos años en que eso era como una conversación bastante constante en mi mente. Había un chico palestino que trabajó conmigo, que de hecho ahora es una personalidad en el mundo artístico en Palestina. Él ha innovado con algo que se llama Digital Art. Y yo sé que él siempre le gustaba el arte y eso, pero pues yo lo conocía en el mundo de negocio. Y él me decía, cuando yo estaba en esos momentos bajos, me decía, acuérdate, do what you love, haz lo que tú amas, o si no, love what you do. Entonces, pues esa fue mi estrategia, como diciendo, bueno, pues entonces yo voy a amar lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y obviamente después la vida me fue llevando por otros procesos y hasta que llegué aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué eso puede ser importante? Y es que recuerden que somos seres espirituales y que nuestras almas tienen necesidades. Según tu cuerpo y tu mente tiene unas necesidades, tu alma tiene unas necesidades. Y es lo que en el hinduismo, y gracias Omar por tan bella meditación, en el hinduismo hablan del Dharma, que es la razón por la cual tú viniste al planeta. ¿Para qué tú cogiste un cuerpo y qué es lo que tú tienes que realizar en esto? Y a mí me encanta lo que dice Deepak Chopra en cuanto a eso, porque yo creo que es esencial a lo que estamos haciendo con economía espiritual. Él dice que tenemos todos un talento y una manera única de expresarlo. Hay algo que tú puedes hacer mejor que cualquier persona en todo el mundo, y para cada talento también hay necesidades únicas. Dice, cuando estas necesidades se combinan con la expresión creativa de tu talento, brilla la chispa de la abundancia. O sea que cada uno de nosotros cuando tenemos un regalo, algo que hacemos mejor que otro, hay probablemente una necesidad igual en la comunidad, y cuando eso se junta es la base de la abundancia. Por eso a mí me encanta, en un momento que yo leía de Chopra, que a los niños de él, a los 4 o 5 años, él los puso a meditar. Y les dijo, cuando ustedes vayan creciendo, no me importa lo que vayan a escoger, la profesión o la carrera. Yo lo que me quiero asegurar es que viene de adentro de su ser. Y nos parece que ya eran mayores, y él, pero ¿y cómo vamos, verdad? La parte económica, y le dice, no se preocupen de eso, si ustedes necesitan yo les voy a dar, pero yo me quiero asegurar que ustedes honren eso interno que están ustedes. Y yo ahora mismo estoy con ese reto que tengo mi hija mayor, que está en proceso de ver universidades y como que no está muy clara qué es lo que quiere hacer. Y yo le digo, hay una parte mía de control que quiere, ay, pero cógete esto, cógete aquello, como me hizo mi padre a mí, ¿verdad? Que yo quería una cosa, pero cógete unos cursitos de business porque siempre vienen buenos. Y yo misma me estoy diciendo, tengo que honrar ese proceso de mi hija, ¿verdad? De dejar que su voz interna sea quien la guíe. Y es porque dice Butterworth que a través del trabajo es como que estamos dejando el fluir creativo, y ese fluir creativo se convierte en un gozo, porque dice que el trabajo es un proceso dador. A veces estas traducciones del libro es medio rara, como en inglés dice a giving process, ¿verdad? Y dice que es que la vida es un proceso de crecimiento y que crecemos cuando damos. Entonces él habla que dice que cuando tú tienes un trabajo que es meramente por lo económico, dice que tú lo que estás intercambiando, que tú no estás dando nada. Yo hago esto y me dan dinero. Y él lo cita, la frase famosa que dice, vender tu alma por un plato de lentejas, ¿verdad? Y vemos que eso, pues no hay una conexión con el alma, pero es lo que es, ¿verdad?
Y yo no sé si ustedes lo ven cuando yo, hablando de ese doctor, cuando uno ve una persona que hace la cosa, lo que está haciendo por vocación, se siente que cuando lo hace por otras motivaciones, ¿verdad? Y es que la palabra vocación viene del latín, ¿y saben lo que significa? Es un llamamiento. Es como que un llamamiento de tu alma para que tú realices eso, y él dice que es para que tu alma cante la canción y tú, como tú solamente la cantarías. Dice, no es tu canción, sino la voluntad de Dios el que te envió. Por tanto, el trabajo que se vuelva fácil y satisfactorio, y así te vuelves próspero y exitoso en él, y así es que viene el fluir perfecto de la sustancia. Entonces, es como que el trabajo se convierte, ustedes han oído en todos los aspectos de nuestra vida, las relaciones, el trabajo, la práctica, todo es para ayudarte a la realización espiritual. Y cuando estamos en esta entrega total a eso que tú sientes que está alineado con tu Dharma, es como muchas cosas del mundo que a lo mejor no te importa tanto el título que te den. O si tienes que, o sea, cuando estamos como que en otra conciencia, es como que arranca cabezas para yo lograr cierta posición, es como que estás en otra frecuencia, ¿verdad? Y porque es que, y cada vez te hace mejor porque como no te das cuenta del tiempo, porque estás tan envuelto en esa actividad, que entonces cada vez te autosuperas más, ¿verdad? Ahora, yo sé que esto suena muy bonito, porque, y yo voy a hablar de mi propia experiencia, ¿verdad? Yo pasé muchos años en que yo soñaba con estar de lleno en mi camino espiritual. Y cuando yo hablaba con las personas más cercanas, los argumentos me acuerdo, tantas veces que mi papá, que era pro-unity, me decía, tú estás acostumbrado a un standing de vida, que eso otro que tú quieres hacer no te lo va a dar. Y yo me acuerdo que yo le creía, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues entonces, y yo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Yo entonces me iba a los fines de semana, porque es que había una necesidad espiritual en mí, y yo iba a los fines de semana y hablaba en las iglesias y seguía, porque si no, creo que me iba a marchitar, ¿verdad? Pero todavía yo tenía ese miedito de que ahí ese punto todavía yo pensaba que quien me iba a suplir a mí era o el negocio, o era mi familia, o era el dinero. Yo todavía creía eso. Y como yo creía eso, pues me estaba perpetuando ahí. No quiere decir que mientras tanto yo estaba aprendiendo unas cosas que ahora me doy cuenta bien valiosas, porque la vida de empresaria, o sea, tú tienes que aprender a resolver problemas, tú tienes que aprender a bregar con presiones, tú tienes que aprender a bregar con gente, tú tienes que aprender a bregar con clientes malcriados y no malcriados. y entonces yo me doy cuenta que todo eso era una preparación que era importante, ¿verdad? Pero yo me acuerdo estar sentada en mi escritorio varias veces y decir, bueno, yo creo que yo voy a coger seguro social aquí, porque yo había tratado de hacer muchas cosas para salir a través de años y siempre se trancaba, siempre se trancaba, siempre se trancaba. Y llegó un momento cuando cumplí 40 años, que me acuerdo, hicimos un retiro de chicas, y yo me acuerdo que éramos como 8 mujeres con esta amiga mía, ministro, y yo me acuerdo en aquel retiro, yo dije, yo voy a entregarlo ya, yo no voy a pelear más con esto, yo lo voy a soltar. Y es increíble como cuando tú sueltas, las cosas entonces se van moviendo, ¿verdad? Ahora, si tú estás en una situación como esa, a lo mejor tú estás en un trabajo y en una forma que te llena tu alma, y te digo, tremendo, y a lo mejor no, y a lo mejor estás como estaba yo hace años, que quería, pero no quería porque el miedo era mayor. Y yo pensando en eso, yo digo, bueno, ¿qué yo puedo hablarle a esas personas para decir, es posible yo llegar a esa tierra prometida, ¿verdad? Lo comparo con el pueblo
israelitas, ¿verdad?, bajo el faraón, que soñaban con la tierra prometida, pero era como que ese ideal hasta que llegó el día en que salieron, ¿verdad? Y lo voy a hablar porque yo sé que a veces a la gente le gusta, dame una formulita. No tiene que ser, pero algo me dijo, trae la fórmula. Yo voy a hablar de 5 A's. La primera es alma. Sé fiel a tu alma. Sé fiel a tu corazón. No importa lo que te diga el mundo, no importa lo que a veces el ego ese te diga que te vuelve loca o loco. Mantén tu fidelidad, por lo menos acéptalo lo que es. ¿Ok? Segunda parte es ama. Donde tú estés, ámalo. Exacto, donde tú estés, tierra santa es, ¿verdad? Haz lo mejor que tú puedas, traer entusiasmo, ven con la conciencia de servir. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos reciente al Triángulo aquí, mi esposo consigue un trabajo que ok, más o menos, ¿verdad? Era un resuelve. Y llegó un momento en que se empezaron a hacer una serie de situaciones que como que llegamos a la conclusión que era tiempo de moverse. Y mandó un resumen, estuvo un mes mandando resumen y nadie lo llamó. Nadie. Y yo me acuerdo que él me miraba como en un mes que nadie me haya contestado. Y yo me acuerdo decirle, ¿sabes qué? Sigue haciendo lo mejor que tú puedes donde estás, no bajes la energía, sigue sirviendo, sigue siendo una persona entregada, bendice lo que está, que si eso donde tú estás no es un buen reflejo de tu conciencia, el universo te va a sacar. Cuando empezó ese año, era 2012, una amiga la fue a entrevistar a esta otra compañía que iba a ganar casi el triple de lo que estaba ganando, y le preguntaron a esa chica, alguien de tu trabajo, de toda la gente que tú conoces, ¿a quién tú recomiendas? ¿Y qué sucede? Esa muchacha había tenido una crisis con un inquilino y mi esposo había tomado tiempo libre de él para ayudarla a salir del problema. Y de repente ella le dijo el nombre de mi esposo y fue a 3 entrevistas y le dieron el trabajo así fácil. El punto era, que es lo que yo creo que los dos aprendimos, era que cuando uno se desespera o pierde la fe, pues como que baja la energía y entonces donde estás ya empiezas a ver lo negativo. Tú tienes que seguir en esa frecuencia alta, haciendo lo mejor que puedas, porque si el lugar donde no está en la misma vibración, olvídate, te van a sacar, te lo garantizo. Así que el segundo paso es ama. El tercero es abre. Ábrete a la guía divina y a nuevas posibilidades. Porque a veces es como que vemos, ay, tal persona tiene suerte, esa ha tenido más educación que yo, esa conoce a fulano y a sutano, esa habla mejor inglés que yo, ¿verdad? Y te quedas en esa conversación, ¿no? Tú te vas a abrir a que la guía divina te diga, no es por aquí, es por allá. Tú te vas a abrir para que contemple que eso puede ser una nueva posibilidad en tu vida, que tú te mereces eso, ¿verdad? Así que abre, ama, el alma, ama donde estás, ábrete. La cuarta es, y yo creo que esta es la clave. Yo esta mañana cuando me estaba duchando, como que yo no sé por qué en la ducha a mí es como que me mandan las confirmaciones. Y dije, esta tienes que enfatizar mucho, que es añadir energía a tu oración y a tus visualizaciones. Y te voy a explicar. Nosotros en Unity hablamos del poder de la visualización y nosotros tendemos a ver, por ejemplo, si yo quiero este nuevo trabajo, empiezas a tratar de visualizar haciéndote esa profesión y te enfocas en la parte gráfica, ¿verdad? Yo quiero que te enfoques en la parte energética, en cómo se siente tú estando en ese nuevo lugar. Lo feliz que está tu alma, que bien te llevas con esas personas por la mañana cuando vas para el trabajo, qué feliz tú estás,
Por la noche cuando llegas a tu casa, qué feliz estás de llegar porque tuviste un día, tú estás en esa vibra, ¿verdad? Y tú dirás, sí, pero ¿cómo y cuándo? Esa parte se la tienes que dejar a Dios. El cómo y el cuándo y cómo esos muñequitos se van a organizar. Ese no es tu problema. Tu problema o tu área es conectarte con esa energía. Que tú estés como que en esa alegría y tú sintiendo que eres una bendición y que ellos son... Esa fue, si van a la página de Facebook, ahora la cambiamos a Revana Quintana, si van a la página van a ver la oración exacta que utilizamos, donde era un match energético, sentir esa felicidad del alma. Eso es lo que tú vas a estar haciendo. ¿Cómo se juntan los muñequitos? Eso no es tu problema, así que vas a añadir, ¿verdad? La cuarta. Y la quinta es alzar tu mirada a Dios, y sabemos que en Unity yo digo alzar la mirada a Dios, ¿verdad? Pero Dios está interno, pero es como subir la energía. Y ¿sabes lo más importante de todo esto? El final, con el broche de oro, el lazo que tú le vas a poner ese regalo, entregarlo. Si tú haces todo esto y todavía estás, pero ¿cuándo va a ser? Pero no me ha llamado nadie, pero esto es imposible, no va a funcionar. Y te voy a explicar por qué. El universo no le gusta la energía de la desesperación. ¿Cómo es? La detesta. A veces el inglés, el español se me mezcla aquí. La detesta completamente. ¿Por qué? Porque el universo Dios sabe cómo tiene. Entonces, si tú vienes y te apegas a la forma, a la manera, no le estás dejando a Dios a bregar con todos los muñequitos. ¿Ves? Pero si tú vienes, tú haces la parte, que por eso es la fuerza del decreto y la entrega. Tú decretas, eres un match energético y entonces sueltas y dejas ir sin saber en qué momento, el momento, la forma, ya, como dice mi amiga Susi, el día y la fecha ya está. Pero debes de entregarlo. Así que las 5. Si quieres, a lo mejor no es el caso tuyo, pero yo fui divinamente guiada y confirmada en la ducha esta mañana, Angélica. La primera es alma, ¿ok? Alma, ser fiel a tu alma. Número 2, amar donde estás, dale todo lo que esté en ti. Número 3, abrirte a la guía divina y a nuevas posibilidades. Número 4, añadir esas energías a tus visualizaciones y a la oración. Y quinta, alzar tu mirada a Dios y soltárselo. Como tú delegas eso a Dios. ¿Y qué va a hacer? Y el mensaje es, si esa es tu situación, es no te rindas. Son mucha gente, es parte del proceso, puede ser que el proceso, oye, se me traba la lengua hoy, el proceso envuelva momentos de dudas, momentos de inseguridades, momentos oscuros. ¿Qué le pasó a los israelitas cuando salieron? Querían volver para atrás cuando empezaron a ver que no era tan fácil, aunque sabían que estaban de esclavos atrás. Por lo menos era algo que conocían que era malo, ¿verdad? O sea, que va a haber momentos en que te puedas sentir tentado, yo me voy a olvidar de todo esto, yo me voy a conformar, como en un momento dado yo decía, yo me voy a conformar, yo voy a ser una empresaria y voy a hacer distribución y esto es lo que yo vine a hacer. Y había veces que me conformaba, pero la conformación venía por el miedo, ¿verdad? Cuando tú entonces sabes que es un proceso y que vas a haber altas y bajas, pero que vas a ir entrando a eso, ahí tú vas a ver que es lo que estamos hablando aquí en Unity, que el proceso de prosperidad es un proceso holístico. Es tú vibrar en las buenas relaciones, en el trabajo, en la parte económica, en la parte interna. Cada uno de nosotros, como decía Jesús decía, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. No que se conformen con, pues yo, en el caso mío, pues no. Ahora, es como todo, requiere ir fortaleciendo la parte interna y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Ten paciencia. ¿Sabes lo que quiere decir paciencia? Este galán que tengo aquí, Franklin. Paciencia es asumir una actitud amorosa ante la vida. Volvemos al amor. Ten amor, ten paciencia, pero no dejes de soñar.
Porque si dejas de soñar, tu conciencia está en el miedo y aunque no sea solamente todos los otros aspectos de tu vida, se te va a bloquear en otras cosas, porque mientras hay miedo, hay bloqueo y hay escasez. Así que volvemos a lo mismo. Es un proceso de confiar. Así que pues vamos a culminar este momento con una oración, dándole tantas gracias por estar aquí, por cada uno y los que nos escuchan. Nosotros estamos abriendo este ministerio desde aquí, Carolina del Norte, a todo el mundo. Nosotros confiamos en que Dios nos está utilizando de la manera en que el Padre, Madre ya tenga predispuesto a que sea. Y afirmamos que no estamos solos, que no estás solo en cualquier proceso de cambio. Y hacemos esta afirmación de Eric Butterworth. Es un poquito diferente, pero quiero que la lleven al centro de su corazón. Yo soy una empresa de un Dios viviente y Dios no puede fracasar. Vamos a inhalar y a exhalar. Y visualízate que tú eres esa empresa de Dios, que hay un Dios viviente en ti y que tú eres su representante a través de tu vida, de tus propias condiciones. Y que naciste para brillar y para triunfar. Reconociendo que Dios no fracasa. Que hay una sola y única presencia, un solo y único poder, una sola y única actividad en el universo y en nuestra vida. Dios bien absoluto. Y somos uno con esa presencia y ese poder. Lo entregamos todo en fe, decretando que tenemos la paciencia de Job, la sabiduría de Salomón, la entrega de María y la fe de Jesús. Por eso damos tantas gracias. Gracias, gracias Dios. Amén.